Hola jóvenes, en este nuevo video vamos a hacer otro programa. El programa de hoy trata de hacer un código que nos determine si nosotros al introducir un número, que nos determine si ese número es primo o no lo es. Nosotros vamos a pedirle al usuario que ingrese un número entero mayor que 1, porque al 1 no se le considera como primo, ¿verdad? Que ingrese un número entero mayor que 1 y que nos diga si ese número ingresado es un número primo o no es un número primo. Vamos a explicar un poco lo que es un número primo. Bueno, un número primo es un número que solo es divisible entre la unidad y el mismo número. Por ejemplo, algunos números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así sucesivamente. ¿Por qué estos números son primos? Porque los únicos números que dividen a cada uno de estos son el 1 y el mismo número. Por ejemplo, ¿el 5 es primo? Sí, porque al 5 solo lo divide el 1, 5 entre 1, 5, y lo divide el mismo número, 5 entre 5, 1. Entonces, los únicos divisores de 5 son 1 y el mismo 5. Lo mismo pasa, por ejemplo, con 13. 13 es un número primo, ¿por qué? Porque solo lo divide el 1, 13 entre 1, 13, y el mismo número, 13 entre 13 a 1. Entonces, el 13 es un número primo porque los únicos divisores de 13 son 1 y 13. Bueno, en otras palabras, si los únicos dos divisores solo son dos números, que es el 1 y el mismo número, podemos decir que el número es primo, ¿verdad? Por ejemplo, 4 no es primo. 4 no es un número primo. ¿Por qué? Porque al 4 lo divide el 1. 4 entre 1, 4. Al 4 lo divide el 2. 4 entre 2, 2. Y al 4 lo divide el mismo 4. 4 entre 4, 1. Entonces el 4 tiene 3 divisores. 4, 2 y 1. Entonces no es un número primo, ¿verdad? Repito, para que un número sea primo, los únicos números que los pueden dividir solo son dos números, que son el 1 y el mismo número, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer un código que nos diga si ese número que nosotros ingresamos es un número primo o no? Tomemos, por ejemplo, el 7. El 7, nosotros sabemos que sí es un número primo. ¿Qué pasa? Si usted divide 7 entre 1, es 7. 7 entre 2, 3.5. Si usted divide 7 entre 3, esto es aproximadamente 2.3. Si usted divide 7 entre 4, esto es 1.75. Si divide 7 entre 5, esto es 1.4. Si divide 7 entre 6, esto es 1.16. Y si por último divide 7 entre 7, esto es 1. Fíjese que los únicos números donde el residuo es 0, solo es aquí y solo es aquí. ¿Por qué el residuo es 0? Porque el resultado es un número entero. Vaya, por ejemplo, si usted divide 7 entre 3, a 2, ¿verdad? 2 por 3, 6. 7 menos 6, 1. El residuo es 1. Por eso 7 dividido entre 3 no es una división exacta, porque el residuo no es 0.
Ahora, si usted divide 7 entre 7, ya sabe que aquí es 1. 1 por 7 es 7. Se resta esto y el residuo es 0. Significa que para que nosotros sepamos si un número divide al otro, el residuo debe ser 0, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo aquí, 7 entre 1, nosotros sabemos que aquí es 7. 7 por 1, 7. Y el residuo es 0. Usted puede ver que los únicos números donde el residuo nos dio 0 es cuando dividimos entre 1 y cuando dividimos entre 7. Y así debe ser, porque 7 es un número primo. Y los únicos números que pueden dividir a un número primo son la unidad, el 1 y el mismo número. Entonces nosotros, el código que vamos a hacer, vamos a relacionarlo con todo lo que hemos explicado aquí. Vamos a trabajar con el residuo. Si el residuo de dividir ese número, que yo quiero saber si es primo, si el residuo de dividir ese número entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, todos esos números, si el residuo es 0, significa que ese número es divisor del número que yo voy a ingresar. Pero veamos algo. Veamos con el número 5. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir probando. 5 entre 1, 5 entre 2, 5 entre 3, 5 entre 4, hasta 5 entre 5. Usted puede ver que 5 es primo porque solo lo divide el 1 y solo lo divide el mismo número. Pero yo tengo que hacer todas estas divisiones para comprobar que en realidad solo hay 2 divisores. ¿Qué pasa si un número que yo ingreso tiene 3 divisores? Ese número ya no es primo, porque para que sea un número primo solo puede tener 2 divisores, que son el 1 y el mismo número. Entonces, muchachos, yo debo utilizar una variable que me vaya contando los divisores que el programa va encontrando. Por ejemplo, aquí divido entre 1 y el residuo es 0. Ah, bueno, como el residuo es 0, ese número divide a 5. Entonces ya tengo un divisor. Un divisor tengo. 5 entre 2, el residuo no es 0. Entonces 2 no divide a 5. Entonces este no es divisor. 5 entre 3, 3 no divide a 5. Por lo tanto, tampoco este es divisor. 5 entre 4, al hacer la división, el residuo no es 0. Por lo tanto, no es un divisor. Ahora, 5 entre 5 es 1. El residuo es 0. Entonces, aquí hay otro divisor. Tenemos un divisor aquí y otro divisor aquí. Entonces, yo necesito una variable que me vaya contando cuántos divisores voy encontrando. Aquí encontré 1. Aquí está el 1. Le sumo el otro divisor que voy a encontrar. ¿Cuál fue el que encontré? Este. Le sumo el otro. Y esto es igual a 2. Y la cantidad de divisores que debe tener un número primo solo son 2. Si pasa esto que acabo de explicar, el número es primo. De lo contrario, el número no es primo. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a volver a nuestro Dev C++. Usted puede ver que aquí ya tengo un encabezado aquí de lo que trata el programa que determina si un número es primo o no lo es. Y esto es lo básico que lleva el programa, el numeral include IOString. Ahora pues colocamos el numeral include conio.h, using namespace std, nuestra función main. Aquí están las llaves del cuerpo de nuestra función main. Y si usted utiliza conio.h, debe utilizar get al final, ¿verdad? Antes de aquí del return. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, como dije anteriormente, si volvemos aquí donde se estaba explicando, fíjese en lo que se hizo aquí. Por ejemplo, si el número que yo ingreso es 5,
que fue lo que hice aquí, si el número que yo ingreso es 5, el programa me tiene que hacer la división de 5 entre 1, de 5 entre 2, de 5 entre 3, de 5 entre 4, hasta llegar a 5 entre 5. Es decir, los números que van en el denominador son desde el 1 hasta llegar al mismo número. Por ejemplo, aquí porque yo ingresé 5. Si yo ingreso 7, por ejemplo, si se ingresa 7, el programa me tiene que ir haciendo 7 entre 1, 7 entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, hasta llegar al mismo número. Y de todas estas divisiones, el programa, para que el número sea primo, solo deben haber dos divisores, que son el 1 y el mismo número, ¿verdad? Significa que el residuo de dividir 7 entre 1 debe ser 0. Lo mismo de dividir 7 entre 7, y nosotros sabemos que sí lo es, ¿verdad? Entonces yo necesito una variable que me vaya controlando o contando estos denominadores. Fíjese, repito, si el número ingresado es 7, por ejemplo, este es el número que yo voy a ingresar, le voy a llamar n. Si el número es 7, yo tengo que ir haciendo las divisiones desde el 1 hasta llegar al mismo número, ¿verdad? A esos denominadores yo le voy a asignar una variable que me los vaya contando. Esa variable la voy a llamar c. Ese c va a iniciar en 1. Aquí está, inicia en 1. ¿Y hasta dónde llega? Hasta el mismo número. Entonces c tiene que ser menor o igual que el mismo número. En este caso yo le estoy llamando n, ¿verdad? Por ejemplo, si n fue 7, c tiene que ser menor o igual que 7. Y como c se inicializa en 1, después se le hace el incremento, c vale 2. Después se le hace el incremento, c vale 3. Y así sucesivamente hasta que llegue a 7, ¿verdad? Esto es lo que vamos a hacer en el programa. Ok. Comencemos. Voy a declarar mi variable c, que fue la que expliqué anteriormente y que tiene un valor inicial de 1. Ahora, muchachos, recordemos que yo, para saber si un número es primo, solo tiene que tener dos divisores. Y voy a declarar una variable que le voy a llamar a, que me vaya contando cuántos divisores tiene ese número, y esa variable va a inicializar en 0 porque lo que me va haciendo es una suma. Ok, el programa encuentra un primer divisor, a vale 1. Después el programa encuentra otro divisor, entonces a ese 1 le suma el otro divisor, 1 más 1, el otro divisor que encontramos, a vale 2. Si el número no es primo, el número va a tener más de 2 divisores. Y si el número sí es primo, solo va a tener esos 2 divisores. Significa que A en total va a valer 2, ¿verdad? Por eso la inicializo en 0. Punto y coma. Ahora lo que voy a hacer es que al usuario le vamos a pedir que ingrese el número. Ingrese un número mayor que 1. 2 puntos, punto y coma, y aquí pues debo guardar una variable que me guarde ese valor que yo voy a ingresar. A esa variable yo le voy a llamar n, punto y coma, pero como no la hemos declarado, también debemos declararla como entero, porque n solo va a tomar valores enteros, ¿verdad? Lo declaramos. Ahora, fíjense bien, mientras c sea menor o igual que n, que fue lo que expliqué aquí, en esto aquí, mientras c sea menor o igual que n, recordemos quién es n, el valor que se ingresa, y quién es c.
los denominadores de todas las divisiones. Y ese C inicia en 1 y llega hasta 7. Por eso C es menor o igual que 7. ¿Verdad? Volviendo al programa. Mientras C sea menor o igual que 7, yo quiero que el programa me haga lo siguiente. Ok. Nosotros sabemos que C, el primer valor que toma es 1, porque aquí yo le estoy dando el valor inicial, que es 1. Digamos que N, el número que yo ingresé es 5. ¿1 es menor o igual que 5? Sí, entonces se van a ejecutar todas las instrucciones que yo coloque dentro de estas llaves, que es las instrucciones de mi bucle while. ¿Qué quiero hacer yo ahora? Que si el residuo de dividir ese número entre, recordemos que si yo quiero calcular el residuo de una división, yo lo coloco así: N, signo de porcentaje y C. Voy a volver aquí para explicar qué significa eso, aunque ya lo hemos usado. Si N es 5 y el valor de C es 1, cuando yo escribo N módulo C, lo que me hace esta operación es calcularme el residuo de dividir N, que es 5, entre C. 5 entre 1 a 5 y ya sabemos que el residuo es 0. Entonces, esta operación lo que me da es el residuo. Y yo tengo que ir haciendo 5 entre 1, 5 entre 2, 5 entre 3, hasta llegar a 5 entre 5, ¿verdad? Eso es lo que me hace la operación del módulo. Ok, si este número dividido entre C, el residuo de esa división, es como si es igual a 0, porque aquí estoy haciendo la condición de saber si el número es primo. Si el residuo de dividir esos dos números es 0, ¿y por qué ponemos doble igual? Porque estamos haciendo una comparación, que si este valor es igual a 0, por eso debemos poner doble igual. No le estamos asignando ningún valor a ninguna variable, estamos haciendo una comparación. Si el residuo de esa división es 0, ¿qué quiero que haga el programa? Que haga lo siguiente: que A sea igual a A más 1. Ya vamos a explicar esto. Veamos. Y aquí voy a darle el incremento a mi valor de C, a mi variable C. Vamos a explicar esto. Aquí estas llaves abren y cierran la condición if, y aquí estas llaves abren y cierran el bucle while. Ok, C vale 1, digamos que N vale 3. ¿1 es menor o igual que 3? Sí, entonces se me va a cumplir, se me va a ejecutar esto que tengo acá. Si N módulo C, pero N ¿quién es? Estoy dando un ejemplo que N es 3. ¿Y C quién es? C vale inicialmente 1. Si el residuo de 3 y 1 es 0, y nosotros sabemos que sí lo es, entonces A va a tomar el valor de A más 1. ¿Cuánto vale A inicialmente? A vale 0. Entonces, el nuevo valor de A es 0 más 1, 1. Significa que ya me va hallando un divisor. Ahora, ¿qué hace? Incrementa el valor de C de 1 en 1, porque recordemos que C más más, cuando nosotros escribimos C más más, lo que hacemos es incrementar el valor de esta variable en 1. Entonces el programa vuelve aquí a comprobar si la condición se cumple. Ahora C ¿cuánto vale? Valía 1, pero como ya lo incrementamos, vale 2. Y N sigue valiendo 3, el mismo número que nosotros ingresamos. ¿2 es menor o igual que 3? Sí. Entonces pasa a este renglón. Ahora verifica si se cumple esta condición. ¿El residuo de 3 entre 2 es 0? No, no lo es. Entonces no
ejecuta esto, sino que se pasa directamente al incremento. Y el incremento, como C valía 2 y lo estamos incrementando en 1, ahora vale 3. Vuelve a ver si se cumple la condición. ¿3 es menor o igual que 3? Sí. Entonces, ¿cómo se cumple? Vuelve a probar si se cumple esto. Recordemos que este if, que es todo esto, está dentro del while, ¿verdad? Este if se va a cumplir mientras este while se cumpla. Ahora aquí teníamos 3 es menor o igual que 3. Sí. Entonces se va a ejecutar esto. ¿El residuo de dividir 3 entre 3 es 0? Sabemos que sí. Entonces A toma un nuevo valor. A es igual a A más 1. Pero recordemos que anteriormente A valía 1. Y si le sumo un 1, A vale 2. ¿Qué pasa? Me encontró otro divisor. Significa que este valor de A me va contando, me va sumando los divisores que yo voy hallando. Pero, por ejemplo, yo encontré que 1 es divisor, entonces A vale 1. De ahí encontré que 3 es divisor, entonces me encontró otro divisor. Entonces lo que me hace es que me suma 1 más 1. Si yo encontrara otro divisor, lo que me hace es 1 más 1 más 1, que serían 3. Pero si un número tiene 3 divisores, significa que no es número primo, ¿verdad? Entonces, esta variable A es una variable acumuladora. Me va acumulando, me va sumando. Ok. Cuando nosotros hacemos el incremento, como C valía 3, ahora C vale 4. El programa mira y evalúa si se cumple la condición. ¿4 es menor o igual que 3? No, ¿verdad? Entonces, como no se cumple, el programa sale del cuerpo de mi bucle while, que termina aquí, y se pasa al siguiente renglón. Ahora, ¿qué voy a hacer en el siguiente renglón? Permítanme. Ok. ¿Qué voy a hacer en el siguiente renglón? Voy a verificar si esta variable A es igual a 2, o sea, si todos los divisores, porque recuerden que esta variable A lo que me va sumando es, me encontró un divisor, 1, me encontró otro divisor, 1 más 1 es 2, si me encontró otro divisor, 1 más 1 más 1 es 3, y así sucesivamente. Pero si A toma el valor de 2, o sea, si solo me encontró 2 divisores, yo quiero que me diga lo siguiente. El número, y que aquí me diga el número n, por ejemplo, si yo ingresé 3, que me diga el número 3, o si ingresé 7, por ejemplo, que me diga el número 7, por eso aquí va entre comillas, esto cierra aquí, y así, ¿verdad? El número tal es primo, y ahí, ¿verdad? Si no, fíjense que, ok, esta llave no es necesaria. ¿Por qué? Porque esta es la única instrucción que le estoy dando a if. Pero si usted quiere poner las llaves, no hay problema. Entonces esto va dentro de las llaves. Así. Si no, ¿qué quiero que diga? Aquí también no es necesario poner llaves, pero si usted quiere las puede poner. Si no, ¿qué significa ese si no? O sea, si no se me cumple esto, si el número no es primo, significa que A no es igual a 2, ¿verdad? Entonces, si no, yo quiero que me diga el número tal no es primo. Punto y coma. Y aquí termina, ¿verdad? Voy a quitar todos estos espacios. Y ahí lo tenemos. Veamos este while. La llave comienza aquí, termina aquí. Todo esto son las instrucciones de mi bucle while. Este if está dentro del while.
significa que el if se va a ejecutar siempre y cuando while se ejecute. Cuando esta condición de while ya no se cumpla, entonces el programa sale del cuerpo del bucle, que es esto, y se pasa aquí, ¿verdad? Verifica si esta condición se cumple. Si se cumple, me va a tirar el mensaje, el número, y el número que yo ingresé, le estoy llamando n, el número tal es primo. Si no, el número tal no es primo. Guardamos nuestro programa y vamos a compilarlo. Vamos a ver. A veces tarda un poco la compilación. En este caso me está tardando, ¿verdad? Permítanme. Ahí está, usted puede ver que aquí me tira 0 errores y cuando lo ejecuto, veamos, ingrese un número mayor que 1. Voy a ingresar el número 11. Yo sé que el número 11 sí es primo, ¿verdad? Entonces si ingreso el número 11, el número 11 es primo, pero podemos ver que aquí me tira pegado número 11 es, entonces aquí hace faltan algunos espacios. Vamos a darle espacio aquí y vamos a darle espacio aquí. Lo mismo aquí y aquí. Ejecutemos y compilemos. Vuelvo a ingresar 11 y ya me tira los espacios, ¿verdad? El número 11 es primo. Ahora, voy a volver a ejecutar. Voy a ingresar el número, por ejemplo, el número 10, que yo sé que no es número primo. El número 10 no es primo, ¿verdad? ¿Por qué no es primo? Porque el programa, cuando va haciendo estos residuos, el programa haya más de 2 divisores. Significa que el valor de A no toma el valor de 2, sino que toma otro valor distinto. Entonces el número no es primo. Como toma otro valor distinto, no ejecuta esto, ni esto, sino que se pasa a este renglón, ¿verdad? El número no es primo. Bueno, muchachos, este programa pues espero que haya sido de mucha ayuda y ustedes pueden practicar añadiendo o quitando cosas para ver qué es lo que hace eso en su programa. Aquí también pues utilizamos un bucle, el bucle while. Utilizamos una estructura de condición, la estructura if. También utilizamos if else. Utilizamos una variable acumuladora que es A, que nos va acumulando, nos va sumando. Utilizamos una variable contadora que es C, que una variable contadora es a la que se le da un incremento o decremento. Y bueno, ustedes pueden ver el funcionamiento del programa, ¿verdad?